Llegamos al último bloque entonces de Más Positivo para ir continuando. Entonces rápidamente voy a presentar a nuestro invitado, a nuestro amigo Pablo Contreras de Juris Maule, que el día de hoy nos va a hablar de un tema bastante relevante que tiene que ver con lo que es violencia intrafamiliar y la ley de violencia de género. Así que voy a girar para darle la bienvenida y que podamos comenzar entonces con este bloque. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. ¿Te pilló el diluvio? Me pilló el diluvio. ¿No? Pero te puse la estufita ahí. Y salir de Talca es medio complejo por el tema del chancho muerto en todas las calles cortadas. Ah, de veras. Y yo estoy justo donde están todas las calles cortadas. Sí, ahí está el edificio. Bueno, Pablo, como decía, violencia intrafamiliar también y esta ley de violencia de género. Partamos entonces. Yo creo que todos un poquito han escuchado ya de la ley de violencia intrafamiliar, una ley que lleva bastante tiempo, que es la 20.066, que tiene por objetivo erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas definiciones para que podamos entender cuál es la diferencia con la ley de género, a pesar de que es una ley que en grandes partes se conecta con la ley de violencia intrafamiliar, pero no es exactamente lo mismo y tiene un objetivo un poquito distinto, ¿ya? La ley de violencia intrafamiliar es una ley que en realidad tiene por objetivo evitar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, ¿ya?, de unas personas en el marco de situaciones de familia, ¿ya? Para que entendamos un poquito eso. La ley de violencia intrafamiliar protege a cualquier persona, no protege a la mujer o al hombre concretamente, o al papá o a la mamá, sino que protege e impide que existan actos que sean constitutivos de violencia intrafamiliar que generen maltrato físico, psíquico o psicológico. ¿Y quién puede ser un actor de violencia intrafamiliar o quiénes podrían exigir en este caso a un tribunal una protección en materia de violencia intrafamiliar? Aquellas personas que tengan relación de cónyuge o conviviente civil, o el conviviente propiamente tal, es decir, aunque no tenga una relación jurídica aquí establecida, una pareja de carácter sentimental o sexual sin tener convivencia necesariamente, también la ley lo protege. O sea, la ley aquí no reconoce solamente a el matrimonio o el conviviente, sino que también a las parejas propiamente tal sentimentales. Básicamente que tenga un vínculo. Que tenga un vínculo, ¿ya? Pero también las relaciones de familia, lógicamente. Al padre o madre de un hijo en común, podríamos no estar casados, no convivir, no tener ninguna relación, pero haber tenido un hijo en común y hoy día tener que relacionarnos producto de ese hijo en común, tener regulado alimentos, visitas, etcétera, también se protege esa relación. O los parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta hasta el tercer grado. ¿Qué es esto? Para que se entienda, porque muchas veces van a ver en la ley que habla de los parientes de tercer grado. Son aquellas personas con las que tú tienes una relación, ya sea familiar o política, pero que no se escape a más allá del tercer grado. ¿Qué es un grado para que se entienda? Mi papá, mis hijos y mi cónyuge son parientes de primer grado. Si yo subo en la cadena, por ejemplo, mi hermano también sería un pariente ya, pero no de primer grado, de segundo grado. ¿Por qué? Porque suben hacia mi papá y luego bajan hacia mi hermano. Imagínense un árbol genealógico, ¿ya? Entonces, esos son los parientes. También parientes de segundo grado pueden ser los tíos y así podemos encontrar los primos en tercer grado, ¿ya? Entonces, básicamente, cualquier acto constitutivo de violencia intrafamiliar entre estos grupos de personas, ya, o con mis hijos, o como conviviente, o con quien yo tuve un hijo, pueden cometerse actos de violencia intrafamiliar y la ley los va a pesquisar y ustedes van a poder denunciar. Entonces, protege en el fondo la familia, las relaciones de familia o las relaciones de convivencia. Ese es el objetivo de la ley de violencia intrafamiliar. Ahora, cuando se comete un acto de violencia intrafamiliar, ustedes pueden colocar una denuncia o una demanda o una querella dependiendo de la naturaleza. En materia de violencia intrafamiliar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, porque por ejemplo cuando tú tienes un problema laboral, vas al tribunal laboral. Si tú quieres demandar de alimentos, vas al tribunal de familia. Si tienes un problema con una propiedad y quieres demandar, vas al juez civil. Pero en materia de violencia intrafamiliar la situación es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación de violencia intrafamiliar, el tribunal competente para conocerlo va a ser el juzgado de familia o va a ser el juzgado de garantía o un tribunal penal propiamente tal. ¿Por qué? Porque los actos de violencia intrafamiliar pueden ser de manera psicológica, económica o pueden ser de violencia física. Los actos de violencia física son de competencia del juez de garantía, a través de la fiscalía, etc. Y los actos de violencia psicológica, por regla general, hay una excepción, son de competencia de los juzgados de familia. ¿Cuál es la excepción? Cuando estamos hablando de maltrato habitual. ¿Qué es el maltrato habitual? El maltrato habitual es
una seguidilla de actos de violencia intrafamiliar que se cometen de manera permanente en contra de un miembro de la familia. Le pongo un ejemplo. A lo mejor mi pareja nunca me ha golpeado físicamente, nunca me ha dejado lesiones propiamente tal, pero he vivido permanentemente actos de maltrato, ya sea, por ejemplo, porque a lo mejor yo no trabajo y no me deja dinero o controla el dinero o impide que yo tenga acceso a ese dinero, porque yo me dedico al cuidado de los hijos, a lo mejor, y producto de eso me he postergado y no he podido trabajar. Me trata constantemente de que soy feo, de que soy gordo, qué sé yo. Pero no es un acto aislado, sino que son permanentes y reiterativos. En ese caso estamos hablando de maltrato habitual, es decir, un acto que per se no iría a un tribunal penal, pero cuando se torna reiterativo en el tiempo, se comete el delito de maltrato habitual. Sí califica entonces. Sí califica. Entonces hay que distinguir cada caso. Ahora, cuando se comete un determinado hecho de violencia intrafamiliar, ¿cuál es la protección? Porque mucha gente a veces dice, ya, pero es que ¿qué saco con denunciar a mi pareja o denunciar a mi marido si vivimos juntos? Cuando viven separados, quizás la situación es un poquito más simple de denunciar, pero muchas veces en los actos de violencia intrafamiliar existe una posición de dominio, muchas veces. ¿A qué me refiero con posición de dominio? Que el autor de los actos de violencia intrafamiliar tiene el control normalmente de situaciones de índole económica. Un ejemplo que quizás el más común, el marido trabaja, el que sustenta la casa, el que paga los gastos de la señora porque ella tiene que postergarse producto de cuidar a los hijos, o ella sí tiene trabajo pero gana menos y no alcanza para pagar las cuentas y es el marido la fuente económica, que es una situación muy común en las relaciones de familia. Entonces, este hombre normalmente comete actos de violencia intrafamiliar, sale a tomar con los amigos, llega curado, cuando llega curado maltrata a la señora, le dice cosas. A lo mejor no necesariamente llega a violencia física, pero sí se producen estas situaciones de violencia intrafamiliar. A lo mejor hasta tiene un amante y producto de eso se producen situaciones complejas en la casa. Entonces, muchas veces quienes están padeciendo estas situaciones de violencia intrafamiliar dicen, pero ¿qué saco con denunciar si él es el que mantiene la casa? ¿Qué hago? Y muchas además, veces esa es como la atadura más grande, la violencia económica, la dependencia económica, la dependencia económica, que se traduce finalmente en violencia económica. Claro. ¿Ya? A ver, hay que distinguir cada caso es complejo, pero hay que tener presente que en materia de violencia intrafamiliar, la ley permite a los tribunales adoptar medidas cautelares. ¿Ya? Las medidas cautelares son medidas que el tribunal puede tomar, incluso comenzando el procedimiento, ¿ya?, que asegure justamente este problema. Por ejemplo, el gran miedo de la persona es que si yo lo denuncio, se hace una causa y cuando él llegue a la casa y se entere va a ser peor. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor ya no van a hacer insultos, a lo mejor ya me va a pegar, por ejemplo. O si ya me pegaba, ahora quizás ¿qué me puede hacer? Las medidas cautelares buscan asegurar justamente a la víctima para que no tenga este problema, y dentro de las medidas cautelares que el tribunal puede tomar, que es un catálogo bastante amplio, está justamente la prohibición de acercamiento y el abandono inmediato del ofensor del hogar en común. Ojo, no piensen necesariamente que es la pareja, podría ser un papá, podría ser un hijo, podría ser cualquier familiar, como hablábamos de hasta tercer grado, porque no siempre la violencia intrafamiliar viene de la pareja, a veces podría venir de un familiar distinto a la pareja, ¿ya? Estamos hablando de que es el caso más común en realidad. Entonces, el tribunal de familia, si es que estamos hablando de violencia psicológica, va a tomar esta medida previo análisis de la situación de riesgo. Se hace algo que se denomina la pauta de riesgo. Cuando ustedes hacen una denuncia en Carabineros les va a hacer un listado de preguntas que están asociadas un poco al nivel de violencia que se vive en el hogar. Porque a lo mejor podemos tener una violencia muy incipiente, que solamente se trata de un tema de que más de alguna vez me ha dicho que estoy gordo, que estoy feo, qué sé yo, pero no ha pasado más allá de eso, sigue siendo violencia intrafamiliar, pero evidentemente no hay situaciones de violencia intrafamiliar mucho más graves. Entonces, esta pauta de riesgo lo que va a hacer una serie de preguntas relacionadas con la peligrosidad del ofensor, como por ejemplo, el tiempo de convivencia, si tiene acceso a armas o armas de fuego, si la amenazaron en algún momento, porque también es distinto que a lo mejor solamente hablemos de una violencia psicológica a pasar incluso a amenazas como de si salís de la casa te voy a matar o te voy a pegar. Evidentemente la escalada de violencia es mucho mayor. Si se considera en virtud de esa pauta que estamos hablando de un peligro moderado o grave, el tribunal puede adoptar medidas cautelares como la salida del ofensor del hogar en común, que en el fondo que salga a la casa, ¿ya? Y que Carabineros le va a notificar esto e inmediatamente lo va a sacar. No estamos hablando de que le van a decir venimos mañana y mañana usted sale. ¿Hay un plazo de tantos días? No, Carabineros lo notifica y en el acto lo sacan de la casa
y le dan la posibilidad obviamente que retire sus pertenencias. Y además una orden de alejamiento para que no vuelva al hogar. Algunos me dicen, ya, pero la orden de alejamiento es una cuestión de papel, o sea, puede volver al otro día. Bueno, hay ciertas medidas que obviamente se pueden tomar para esto, va a quedar con una protección de carabineros, que va a estar yendo a visitar el hogar, pero no van a tener un carabinero en la puerta, sí, eso es evidente, porque esto es algo mucho más común de lo que uno cree. Sin embargo, si se incumple esta medida cautelar, ustedes tienen que presentar una denuncia y se va a convertir ya en un delito, porque la medida cautelar básicamente es: señor, usted aléjese. No le estamos diciendo que es culpable, porque podría no serlo. Ojo, también hay denuncias que de repente son infundadas y que a lo mejor hoy día hay una mala relación entre ambos cónyuges, ninguno se quiere ir de la casa, pero a lo mejor no hay violencia. Y muchas veces, lamentablemente, también se malutiliza el sistema y se inventa una denuncia intrafamiliar para sacar a una persona de la casa. Entonces, tienen que tener claro que cuando se presenta una denuncia intrafamiliar y luego se emite una medida cautelar, el tribunal lo hace no porque inmediatamente creyó la versión de una de las partes, sino porque tiene que evitar que, si efectivamente esto es real, se produzca un mal mayor. Entonces, claro, la medida cautelar es una medida provisional que va a durar mientras el juicio se encuentre en investigación, ¿ya? Claro, y ahí ya se entreguen todos los antecedentes y se logra dictaminar si es sí o si es no la situación. Justamente, porque mucha gente, especialmente hombres, muchas veces me dicen, pero ¿cómo? Yo no he hecho nada. A veces es verdad, son mentiras, ¿sabes? Pero muchos dicen, yo no he hecho nada, ¿por qué me sacaron del hogar? O juez me sentenció sin prueba. No, es una medida provisional, ¿ya? Cuando se toma esta medida, también se pueden solicitar alimentos provisorios. ¿Qué es eso? Hablábamos de que existe mucha dependencia económica. Entonces, claro, por una parte se soluciona el tema de la violencia al momento de sacar a este agresor del hogar en común, pero si yo dependo económicamente o mis hijos dependen económicamente, de poco me va a servir, y obviamente no están regulados alimentos porque vivimos juntos, o sea, tiene mucha lógica. Entonces también está la posibilidad de que uno le pida al tribunal de que se regulen alimentos provisorios que va a estar obligado a pagar desde el momento mismo de la notificación. Es decir, supongamos que hoy día, 31 de julio, me sacan del hogar a mí y me dan una orden de alejamiento. También mi mujer podría pedir que se regulen alimentos provisorios, y yo el 5 de agosto ya tendría que estar pagando esos alimentos. Entonces, hay solución también para esta situación de dependencia económica, ¿ya? Una vez que se da esta orden de salida del hogar, ¿ya?, comienza un juicio. Ojo, porque muchos piensan que con esto se zanjó y aquí terminamos. No, este es el inicio de... Y es por eso que tenemos que ser muy responsables en la presentación de una demanda de violencia intrafamiliar, porque no termina con la denuncia que sacan al ofensor del hogar en común. Ese es el puntapié inicial. El tribunal va a citar una audiencia, que es la audiencia preparatoria, donde la otra parte va a tener el derecho a defenderse. Y ojo, aquí en la parte más importante, la víctima tiene que presentar antecedentes de lo que está diciendo real. O sea, no basta con decirlo. Básicamente es como la entrega de pruebas, esa audiencia preparatoria. Exacto. Entonces aquí se admite todo tipo de pruebas. Pueden ser testigos, a lo mejor los vecinos, los amigos que saben que se producen estas situaciones de violencia intrafamiliar, pueden ir a atestiguar de que efectivamente esto ocurrió. También se pueden hacer informes psicológicos, etc. También mucha gente de repente pregunta, especialmente la víctima, ok, yo no tengo acceso para pagar un abogado porque no tengo el dinero. ¿Este proceso tiene que ser con abogado? No, la verdad es que la ley señala que los procesos de violencia intrafamiliar no requieren abogado. Sin embargo, yo lo recomiendo que tengan un abogado. No necesariamente va a ser un abogado pagado, porque está la Casa de la Mujer, que en el caso de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, especialmente en perspectiva de género, las van a representar gratuitamente, les van a dar asesoría, apoyo psicológico. Esto es un equipo multidisciplinario que las va apoyando en lo que es estos centros de las mujeres, ¿verdad? Exacto. Y en el caso de que a lo mejor no se trate de violencia relacionada con convivencia, sino que a lo mejor con la mamá, con el papá, y que efectivamente no cumplen con los lineamientos de los programas de la Casa de la Mujer, o al contrario, el que sufre violencia es hombre, que es mucho más común de lo que uno cree. Sí. El problema es que los hombres tienden a no denunciar. Y ojo, y no solo a no denunciar, incluso muchos de los hombres, lamentablemente, cuando denuncian, en mi experiencia, esa denuncia no es muy bien recibida por los funcionarios que toman esa denuncia. Porque, a ver, ¿cómo explicarlo? No digo que siempre sea así, pero muchas veces cuando ante los funcionarios policiales se hace una denuncia por parte de un hombre... Es como motivo de burla también. Va muchas veces asociado a ciertas burlas, incluso en algunos casos no se toma el procedimiento, porque le dicen, no, pero hable con su señora o buscar alternativas.
Ocurre cada vez menos, creo que cada vez más las policías están más profesionalizadas en este tipo de materia, porque se les imparten cursos, capacitaciones, etcétera. Y porque está entendiendo que también ocurre. Pues. Y muchas veces incluso a los mismos funcionarios les puede haber pasado, ¿ya? Porque esto es una cuestión muy transversal, esto no es una cosa, a diferencia de ciertas materias que normalmente ocurren en cierto nivel de clase social, esto es transversal, ocurre en todo tipo de hogares. Entonces, hace 5 años atrás, o 10 años atrás, yo me recuerdo que las denuncias de violencia intrafamiliar de los hombres realmente no pasaban ningún control, o sea, ningún filtro. Se hacían la denuncia y no llegaban a un juicio. Hoy día la verdad es que sí. Entonces, obviamente esos programas no asesoran a los hombres, ¿ya? Pero sí hay acceso a otro tipo de abogados, como puede ser de la Corporación de Asistencia Judicial, de las clínicas jurídicas en caso de que la causa esté en la ciudad de Talca. Entonces, hay acceso, ¿ya? En el caso de que no haya una situación económica, si bien no están obligados a comparecer con abogados, se recomienda mucho. ¿Por qué se recomienda mucho? Porque la mayoría de las denuncias de violencia intrafamiliar tienen asociados que el relato está mal hecho. Y el relato es la denuncia, y la denuncia es por lo que la otra persona finalmente la van a condenar en materia de violencia intrafamiliar. Entonces, si esa denuncia no está bien hecha, probablemente esa causa no prospere. Y al final el problema no sea de prueba, sino que la denuncia que yo hice, supongamos, voy y denuncio a mi señora que me dijo que yo era pesado y que era gordo, etc. Pero en realidad esto es una violencia mucho más profunda que ha venido en el tiempo, que este es un episodio de una serie de episodios que han ocurrido donde a lo mejor me ha tomado mi teléfono, lo ha roto, qué sé yo, me dejó un día fuera de la casa porque no quería que yo entrara. Entonces, la gente tiende a contar el último episodio, el último evento, y no cuenta el contexto de la situación. Entonces, ¿desde cuándo comenzó o qué situaciones fueron los primeros indicios de violencia también? Entonces, o incluso no cuenta los hechos más graves de violencia. ¿Por qué? Porque le tiene vergüenza, porque vino por este hecho que ocurrió hoy día, etc. Entonces, cuando llega la denuncia al tribunal, la denuncia, si la catalogamos de 1 a 10 en grado de violencia, en realidad tiene un puntaje, pero hablemos de 1 a 10 para hacerlo más simple, el tribunal la calificó en 2, porque el hecho que está ahí denunciado es eso, y cuando ustedes vayan a juicio, tienen que probar ese hecho que es 2, que a lo mejor es muy menor y no me van a dar una medida cautelar y no va a salir el ofensor del hogar en común porque no conté todo. Claro, y quizás tenía un 6 y eso no va a entrar en el procedimiento. Claro, porque ya no lo denunció. Claro. Entonces, por eso es importante que se asesoren con un abogado, porque incluso aunque ustedes hayan hecho la denuncia y sea una denuncia chiquitita que no dijo mucho, pero hay mucho más, esa denuncia se puede complementar, pero hay que hacerlo antes de la audiencia preparatoria. Si se hace ya posterior a eso, ya no hay otra opción, tendría que presentarse una nueva causa de violencia intrafamiliar, etcétera, pero es más complejo. Es más engorroso también. Ahora, ¿en qué puede terminar este proceso? La verdad es que el proceso tiene salidas alternativas. Las salidas alternativas lo que buscan en el fondo es que las partes lleguen a un acuerdo, porque también hay que tener claro que la violencia intrafamiliar siempre se comete entre familiares. Es decir, una denuncia familiares o personas que están en esta situación especial de convivencia, o hay un hijo en común, entonces son personas que, para bien o para mal, seguramente se van a seguir relacionando en el tiempo. Entonces, hay situaciones de violencia que son tremendamente conflictivas y que pasamos ya a violencia física, que obviamente tienen un tratamiento distinto, pero en materia de violencia, especialmente la psicológica, cuando es primera vez, el tribunal puede hacer, y dependiendo de la naturaleza de lo denunciado, obviamente, puede llegar a algo que se denomina la solución colaborativa. La solución colaborativa es básicamente un compromiso. Compromiso a no volver a tratarse mal, compromiso a no volver a juntarse, a mantenerse alejado, qué sé yo. Supongamos que las agresiones fueron por redes sociales, a que esas agresiones no vuelvan a realizarse, en el fondo es una manera amistosa de ponerle término, donde se le advierte a este agresor que no lo puede volver a hacer, porque si no después va a ser más complejo. Entonces no termina con una sentencia, sino que con un compromiso, y muchas veces ocurre entre personas que tuvieron un episodio único de violencia intrafamiliar, que a lo mejor hoy día no viven juntas, pero que sí tienen un hijo en común, y en ese relacionamiento por el hijo ocurrió un episodio. Entonces el tribunal trata de que se llegue a una solución colaborativa porque no es algo de tremenda gravedad y además no hay un peligro inmediato para la víctima porque no viven juntos. También, dependiendo de la gravedad, es cuando ya el hecho es un poco más grave y a lo mejor ha sido un poco más reiterativo, está la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. ¿Qué es eso? Eso es cuando el imputado reconoce los hechos, ¿ya? Pero es un episodio único, nunca más ha tenido condenas de violencia intrafamiliar y se compromete a cambiar. El juez puede no dictar sentencia condenatoria de violencia intrafamiliar, establecer algunas medidas cautelares por un plazo de 6 meses o 1 año, por ejemplo, de que esta persona no se acerque a su víctima y que además, por ejemplo, se haga algún tratamiento de control de impulsos para mejorar la problemática que hay.
y ahí el tribunal no lo condena por violencia intrafamiliar, pero con estos compromisos que quedaron adquiridos y en el evento de que se reitere un nuevo acto de violencia intrafamiliar, esta causa se abre y lo condenan, sin juicio, porque esta persona ya reconoció que era culpable. Es como una oportunidad en el fondo que el tribunal da para que no quede con antecedentes de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la condena de violencia intrafamiliar, cuando es violencia psicológica, es que va a quedar una acción en el extracto de filiación de esa persona y una multa. Que a lo mejor uno puede decir, ya, pero no es tan grave. Pero ojo, por ejemplo, los funcionarios públicos pueden terminarle su contrata por tener antecedentes de violencia intrafamiliar. Entonces no es tan simple. O por ejemplo, en muchos trabajos solicitan el certificado de antecedentes para contratarlo. Entonces, tener antecedentes de violencia intrafamiliar es grave. Claro. Incluso para sacar licencia de conducir, el vialidad puede negarse a entregar una licencia porque existe una infracción a la moralidad, que está en la ley del tránsito, que puede negar la entrega de una licencia. Es discutido, algunos dicen que en realidad no aplica para estos casos, etcétera, pero he visto muchos casos en que efectivamente se niega la licencia de conducir. Entonces, tener una anotación en el extracto de violencia intrafamiliar no es algo tan simple, ¿ya? Ahora bien, tenemos también la ley de violencia de género, que por un tema de tiempo a lo mejor no vamos a alcanzar a abordar completamente, pero por lo menos quiero dejar planteada la situación para que lo veamos en en el próximo capítulo. En la próxima oportunidad. La ley de violencia de género, a diferencia de la ley de violencia intrafamiliar, es una ley que tiene por objetivo prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, ¿ya? O sea, esta norma está dirigida hacia la violencia de género, que ya no solamente puede ser de la pareja, ojo, puede provenir de cualquier tercero que realice actos que supongan violencia de género hacia las mujeres. Y hacia las mujeres, esto es específico, no es hacia los hombres o por la condición sexual, para eso hay otras normativas que protegen la situación. No, en este caso hacia nosotras, hacia las mujeres. Hacia las mujeres. Y aquí la ley distingue entre una serie de tipos de violencia que las vamos a dejar solamente planteadas y las vamos a abordar en la próxima oportunidad. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, que ya la ley de violencia intrafamiliar nos tocaba, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia política, la violencia en el trabajo, que la ley Karim de todas formas la aborda, pero esta norma lo hace desde la perspectiva de género, y la violencia gínico-obstétrica. Que ¿ya? Esa también es importante. Muy común, esa también. Esta es una norma que se cruza en gran medida con la ley de violencia intrafamiliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque determinados hechos pueden encuadrarse tanto en la ley de violencia intrafamiliar como en la ley de violencia de género, ¿ya? Y ahí vamos a abordar cómo se tramita, cuál es el procedimiento, cuáles son las medidas cautelares, porque también hay medidas cautelares, y estos distintos tipos de violencia que esta ley, más que crearlos, fue reconociéndolos. Ojo, porque la ley de violencia intrafamiliar, a través del desarrollo de la sentencia de los tribunales, ya fue reconociendo muchas de estas violencias que hoy día conversamos, pero la diferencia es que ahora se concretizó en una norma. Perfecto. Pablo, oye, muchas gracias por estar con nosotros, el tiempo se pasa volando y como decíamos son temas bastante relevantes. Hacer un llamado entonces a la gente a que cualquier duda, consulta sobre un caso se dirija a la página web y por supuesto pueda contactarse con ustedes. Sí, mira, la página web es www.jurismaule.cl, ahí nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar por teléfono. Lo que sí, nuestra primera entrevista es gratuita. Entonces, lo que yo le pido a la gente, porque recibimos mucha gente de repente que son consultas y no siempre esto va a transformarse en un caso, que agende con anticipación, porque normalmente tenemos todas las horas copadas. Entonces, ustedes me escriben un jueves, el jueves no hay horas porque nuestra atención normalmente es en la tarde, ¿ya? Por WhatsApp pueden pedir una hora, la agendan con tiempo y no va a haber ningún problema. Perfecto, así que ya lo sabe, Juris Maule, y usted va a poder solucionar cualquier problema de esta envergadura. Bueno, y ahora sí, gracias Pablo, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estés bien. Igual. Y de esta forma comenzamos a despedir nuestro matinal. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30, No Sufra por Mí. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde juntos, porque a las 2 estamos con las noticias y a las 4 Mujeres en Sintonía. Posterior a eso, Mati Cruzat toma la posta la edición central de informaciones. Cuídese mucho, que esté muy bien. Chao, chao.